Estas son las noticias de Venezuela. Tribunal Militar otorga libertad condicional a la abogada Eva Leal. El Tribunal Séptimo de Control Militar del Estado Lara le otorgó libertad con régimen de presentación cuando la instancia lo requiera, según informaron familiares y abogados. La información que viene desde Barquisimeto nos dice: este jueves 25 de junio fue excarcelada la abogada Eva Leal tras ser imputada por ultraje al centinela. El Tribunal Séptimo de Control Militar del Estado Lara le otorgó libertad con régimen de presentación cuando la instancia lo requiera, según informaron familiares y abogados. Leal fue detenida el 23 de junio a las 3:20 de la tarde en un punto de control en el puente Macuto de Barquisimeto por grabar y reclamar a funcionarios de la Guardia Nacional y de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito Terrestre cuando le cobraban, supuestamente, dice aquí, una multa por violar el decreto 4039 de la Gobernación de Lara, que impone sanciones de 100 a 300 unidades tributarias en caso de violar las medidas de prevención de COVID-19 y el horario de circulación, que está restringido después de las 2 de la tarde. Según testigos, una teniente lanzó a la abogada contra el pavimento y le rompió la cabeza a Leal tras percatarse de que hacía un video. Asimismo, denunciaron que el monto solicitado a Leal y sus acompañantes no coincidía con lo establecido en el decreto. A ver, eso molesta, pero más se va a molestar usted cuando escuche lo que voy a leer. Una fuente militar declaró en condición de anonimato que no está previsto iniciar un procedimiento administrativo o sancionatorio contra la teniente María de los Ángeles Palmera y los funcionarios que aprendieron a Leal. En el seno de la Guardia Nacional alegan que la actuación estuvo apegada a la norma y sostienen que Leal tuvo un comportamiento hostil antes de ser sometida y esposada, según la fuente. Es decir, al militar, a la Guardia Nacional, al que sea, ni con el pétalo de una rosa. Según tenemos la información y según se pudo ver por los testigos, la Guardia le estaba extorsionando a Leal para que pudiera pasar por allí. Leal empieza a grabar y la teniente Palmera, al ver que la están grabando, la saca del carro, la tira contra el pavimento, la golpea de manera salvaje y le parte la cabeza. Pero la que es hostil es Leal, que la estaba grabando. La teniente Palmera puede golpearle y reventarle la cabeza a quien le dé la gana, porque ella es la teniente Palmera. Ahora fíjese usted que el abogado Leal, cuyo rostro queda visiblemente sangrante y destrozado después de que esta energúmena Palmera la golpease, Leal queda en libertad condicional con régimen de presentación cuando la instancia lo requiere, es decir, cuando le dé la gana. Ella no puede salir de Barquisimeto ni nada porque en cualquier momento la van a llamar. Y lo peor es que el abogado Eva Leal es civil y la está juzgando un tribunal militar. Bueno, pero con los militares no se metan, no hablen mal de los militares. Tenemos otra prisión extraña y que preocupa, la del comisario Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Latillo. Según leo en el Pitazo, la DGCIM detuvo a Gorriño. El director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Latillo, Javier Gorriño, fue detenido ayer por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGCIM. Se presume que su detención tuvo que ver con un mensaje que Gorriño publicó en Twitter el pasado 22 de junio, en el que indicó que funcionarios no podían terminar una fiesta en la urbanización Los Naranjos porque allí estaba Nicolás Maduro. Según la información que maneja el Pitazo, en horas de la mañana de ayer, funcionarios de la DGCIM llegaron a la sede de la policía de Latillo y preguntaron por Gorriño. Al contactarlo, le dijeron que debía acompañarlo y hasta el momento se desconoce el paradero del criminólogo. ¿Qué decía el tuit de
de Gorriño. Ojo, me indican los patrulleros y el supervisor que en la fiesta de Sur 3 de Los Naranjos no pueden hacer nada porque se encuentra casa militar e indican que está el primer mandatario. Ese fue el mensaje que escribió el criminólogo en su cuenta de Twitter. Ese texto se hizo viral. Gorriño colgó otro la mañana del 23 de junio que decía: recuperada mi cuenta, seguimos trabajando, y desde Javier Gorriño a la orden y a favor de los atillanos. Por un tuit alguien va preso. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Estaba de verdad Nicolás Maduro en una fiesta escandalosísima, por eso, en Los Naranjos, en plena pandemia. Bueno, pero terminó en la cárcel Gorriño y todavía no se sabe de su paradero. Una información distinta, según Reuters, funcionarios de PDVSA han hablado con contratistas privados sobre la posibilidad de pagar con combustible y subproductos los trabajos de reparación en las refinerías del país, según dijeron media docena de personas familiarizadas con las conversaciones. La posibilidad de una compensación en especies se produce cuando las sanciones de Estados Unidos a PDVSA y los graves problemas de flujo de efectivo en la compañía han complicado su capacidad de pagar a contratistas externos cuya ayuda requiere para reanudar la producción de gasolina en su red de refinación con capacidad de 1.300.000, que está prácticamente detenida. Estados Unidos acusa a Venezuela y a Cuba de participar en tráfico humano. El secretario de Estado Mike Pompeo acusó al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de colaborar con grupos armados ilegales para reclutar menores de edad. Estos se están refiriendo, lo de gobierno en disputa es porque lo estoy leyendo en La Voz de América, que es como llaman así al régimen de Maduro. Se están refiriendo a ISIS, a Estado Islámico, Al-Qaeda, Hezbollah, ELN y la disidencia de las FARC. Acusamos la CAC, informamos la penosa muerte de Aurelio Concheso, reconocido empresario y expresidente de Consecomercio, fue presidente de Cedice Libertad y asesor financiero de Fede Cámaras. Nuestra palabra de condolencia para sus deudos y amigos, y otra pérdida muy, muy lamentable, la del eminente economista, profesor Asdrúbal Baptista. También nuestra sentida palabra de condolencia para todos sus amigos y familiares. Noticias de Latinoamérica. Según Reuters, la oposición de Nicaragua se une para enfrentar a Daniel Ortega en los comicios del 2021. Un amplio grupo de la oposición de Nicaragua, integrado por empresarios, estudiantes, campesinos, movimientos de izquierda y partidos políticos de derecha, firmaron ayer un acuerdo de unidad para enfrentar como un solo bloque al mandatario Daniel Ortega en los comicios presidenciales del próximo año. La agrupación, bautizada como Coalición Nacional, pretende poner fin a 15 años ininterrumpidos de gestión del ex guerrillero izquierdista. Gobierno y clínicas peruanas llegan a un acuerdo por pacientes de COVID tras la advertencia de Vizcarra. Recuerdan, ayer habíamos leído que les iban a privatizar las clínicas, al menos por los tiempos de la pandemia. Pero el gobierno y las clínicas privadas llegaron al acuerdo sobre el costo de atención a los pacientes de COVID. El ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo que el acuerdo se concretó tras una reunión con representantes de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, en momentos en que la pandemia ha llevado al país andino al colapso de su sistema sanitario y a una profunda crisis económica. Tenemos, Brasil registra 39.483 nuevos casos de COVID-19 y otras 1.141 muertes. El embajador de Estados Unidos en México advierte que el cambio de reglas energéticas sería muy negativo para la inversión extranjera en México. El embajador Christopher Landau
En un foro virtual afirmó que algunas de las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos meses han creado incertidumbre sobre su promesa de respetar las leyes que se hicieron en el pasado. El gobierno tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero también a la vez hay que reconocer que estos cambios pueden tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión doméstica y extranjera, dijo textualmente el diplomático norteamericano en el día de ayer. Y México registra nuevamente más de 6,000 casos diarios de coronavirus. Iván Duque, presidente de Colombia, nombra un economista como nuevo ministro de Energía. El nuevo ministro es Diego Mesa, economista en reemplazo de María Fernández Suárez, quien renunció por motivos personales y familiares. Mesa, de 38 años, muy joven, se venía desempeñando como viceministro de Energía. En Santiago de Chile nos informan que la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, informó que paralizará de manera transitoria la fundición y refinería de su mina Chuquicamata como medida preventiva frente al avance del coronavirus en el norte del país. Esta decisión se anuncia después de reportar la muerte de un tercer trabajador afectado por COVID de sus faenas en el norte de Chile, en medio de la agudización de la pandemia en el país sudamericano, que ya suma casi 260,000 contagios y alrededor de 5,000 muertes confirmadas por el virus. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 26 de junio. Vamos a comenzar en Caracas hablando con el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Con Guanipa vamos a conversar sobre varios temas de la actualidad política venezolana y también vamos a hacer hincapié en sobre el caso del Estado Zulia. Recordemos, Guanipa es zuliano, y el colapso de los hospitales en el Zulia por el recrudecimiento de la pandemia. De Caracas vamos a Nueva York, donde conversaremos con José Ángel Abad, corresponsal de Antena 3, para abordar el tema de la campaña electoral en Estados Unidos. El mensaje de Trump es que sin él habría desorden y busca avivar a su electorado. Biden ni se molesta en salir. Lleva 3 meses sin una rueda de prensa. Y esto acompañado de las últimas medidas de Donald Trump, quien amenaza ya con eliminar por completo los beneficios del Obamacare, sobre todo lo contraproducente que puede ser esto, según los expertos, en tiempos de pandemia. De Nueva York bajamos a la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a conversar con el periodista Marcos Colombo. En no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno. Es la promesa del presidente Alberto Fernández, cuando la realidad parece ir en contrario. De Buenos Aires vamos a Madrid para conversar con la periodista Lorena Arraiz. Los brotes siguen extendiéndose, aunque por ahora preocupan puntualmente a Aragón y Málaga, mientras el decreto de nueva normalidad se aprueba con amplia mayoría, incluido el PP. De Madrid vamos al estado de Maine, donde vamos a conversar con Marco Avilés. Con Marco, él es escritor peruano. Es especialista en el tema del racismo, es doctor por la Universidad de Pensilvania. ¿Por qué se derriban las estatuas de Colón en medio de esta cosa? Colón fue el señor que se montó en aquella barquito mínimo, las carabelas, y cruzó el océano y descubrió esto. ¿Por qué a él le tumban las estatuas? Vamos a abordar este tema sobre el derribamiento de estatuas. Y vamos a cerrar en la ciudad de Chicago conversando con el eminente historiador venezolano Tomás Estraca. ¿Qué enseñanzas podríamos aprender de la historia para nosotros mismos lograr encaminar a Venezuela
hacia la transición democrática. Straka escribió: si algo enseña la historia es la capacidad de los humanos para enfrentar problemas y resolverlos. Pues bien, ¿qué podemos aprender de nosotros mismos para superar la tragedia por la que, la larga tragedia por la que estamos atravesando? El editorial con César Miguel Rondón. Quiero leerles unos párrafos de un texto muy interesante escrito por Michael Shifter en el diario The New York Times. El título ya elocuente: Venezuela entre dos torpezas, la de Trump y la de Bolton. El controversial libro de John Bolton, ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, revela muchos detalles de la situación en Venezuela, pero sobre todo echa luz sobre la postura perniciosa de Estados Unidos respecto a la nación suramericana y toda América Latina. Dice Shifter: en enero de 2019, tras casi 2 décadas de una pésima gestión económica, el recrudecimiento del régimen autoritario y la profundización de la crisis humanitaria, la oposición, que por mucho tiempo había estado fragmentada, vio a un nuevo líder en Juan Guaidó, presidente electo de la Asamblea Nacional. El gobierno de Trump de inmediato lo reconoció como presidente encargado del país, al igual que otros 60 gobiernos. Las expectativas para el fin del régimen dictatorial de Nicolás Maduro llegaron a un punto álgido. El recuento de Bolton de lo que sucedió después, incluido en el capítulo Venezuela Libre, en el libro The Room Where It Happened, a White House Memoir, el libro es un poderoso recordatorio, escribe Shifter, de cómo el gobierno de Trump, con una mezcla de falta de conocimiento, incompetencia y frivolidad, desperdició la oportunidad de ayudar a Venezuela a salir de su situación desastrosa. Bolton critica a Trump por actuar de manera tan errática en las políticas sobre Venezuela. Al final, sugiere el ex asesor, la estrategia de Trump solo se basaba en su agenda personal y reelección. Apenas meses después de declarar su apoyo a Guaidó como presidente legítimo, Trump estaba listo para abandonarlo y sugirió que era otro Beto O'Rourke, el candidato demócrata que arranca con fuerza, pero luego se desinfla en el camino sin llegar a ningún lado. Según Bolton, Trump también sugirió que la nación sudamericana en realidad formaba parte de Estados Unidos. Con esta revelación, entre otras, queda claro el gran problema de la caótica postura estadounidense respecto a Venezuela. Tanto el presidente como su antiguo asesor creen que su país controla América Latina. Uno, por ignorancia, Trump. El otro, por su deseo de revivir la doctrina Monroe, en el caso de Bolton. Y luego va analizando toda la situación de la estrategia, tal cual como la reseña Bolton. Y puntualiza Shifter en su artículo. Bolton tenía mucha confianza en una combinación de amenazas y sanciones dirigidas a Maduro que haría que millones de venezolanos salieran a las calles. Se intensificaría la presión internacional y, lo más importante, se convencería al ejército venezolano, el principal pilar de apoyo del régimen, de cambiar su alianza hacia Guaidó. Solo eran sueños guajiros motivados por la ideología y alejados de la realidad. No era razonable esperar que el ejército venezolano, por corrupto y criminal que pueda ser, sucumbiría ante las amenazas y los ultimátums hechos mediante tweets provenientes de Estados Unidos. Lo recomiendo ampliamente, este artículo publicado en The New York Times. Si no lo consiguen, me voy a hacer la cuña. En mi página, en cesarmiguelrondon.com, lo pueden encontrar.